Bien, continuando con nuestro ejemplo de análisis de inversiones, una forma muy clara de ver si la inversión es rentable o no lo es, evidentemente, es realizar la representación gráfica. Para ese caso, bastará con representar estas dos series, la de los valores presentes y la de los valores presentes acumulados. Lo podemos hacer en una forma muy sencilla, como sería un gráfico de líneas, por ejemplo, con marcadores. Vamos a situarlo en otra zona de la hoja para poder trabajar mejor con él. Por ejemplo, aquí. Y le vamos a dar un poquitín más de anchura hasta aquí. Bien, si queremos trabajar con este gráfico, bueno, lo primero que observamos, como siempre, es que el eje X no está bien definido porque lo coge de forma automática, y lo que hacemos directamente es irnos a la opción Design y dentro de esta Select Data y editar para que sean los valores de los años. Bien, de esta forma esto ya está. Otro valor que deberíamos de cambiar sería el título del gráfico, si queremos introducirle un título. Bueno, pues esto es lo que le deberíamos de poner el mismo que el del modelo, Investment Analysis. Ok, ya se vería de una forma muy clara. Se ve claramente cómo las dos rectas se cortan entre los años 4 y 5. Si queremos de alguna manera marcar ese hecho, bueno, pues siempre tenemos la opción de insertar unas autoformas o shapes en el gráfico. Por ejemplo, podríamos poner tranquilamente un círculo en esta zona, marcando claramente que esa es la zona donde está el punto que estábamos buscando. Con botón derecho podremos cambiar tamaño y propiedades y, por ejemplo, en el relleno podemos decirle que sea un relleno pero con un determinado nivel de transparencia, por ejemplo, pues 70 o 80%. Vamos a dejarlo 70. Bien, así se vería muy claro. Podríamos insertar otro elemento que sea, por ejemplo, un rectángulo con los bordes redondeados. Lo ponemos aquí. Le volvemos a poner el mismo grado de transparencia. 70. Y aquí le podemos, con botón derecho, editar el texto. El texto que vamos a poner es pues lo que representa, que es el término o el plazo de recuperación. Y le vamos a decir que queremos que el tipo de letra sea de color negro, por ejemplo. Y por último, un elemento que una ambos, también en la misma opción de autoformas. Bueno, pues una línea que una desde este punto con este punto. Bien, así quedaría muy claro qué representa. Bueno, podemos cambiarle un poco el tamaño. Qué representa esa zona que hemos remarcado. Bien, finalizamos con esto. A continuación, lo siguiente que vamos a hacer es, pues, dependiendo evidentemente de la tasa de descuento, los valores que se obtienen aquí son diferentes. No le voy a poner un 4 que poner un 7, es evidente. Aunque el plazo de retorno es el mismo, los demás parámetros sí se ven afectados. Como no podemos considerar tres valores al mismo tiempo o cuatro valores al mismo tiempo, pues normalmente lo que hacemos es dejar solamente uno puesto. Pero Excel sí incorpora una herramienta que nos permite plantear distintas alternativas. Y esta herramienta es el administrador de escenarios. Podemos acceder a él directamente en Data, Analysis, What If y en el Scenario Manager. Bien, aquí podríamos crear, los hemos creado previamente, tres escenarios, donde lo que hacemos es darle un nombre al escenario, decir a qué celda afecta el escenario, por ejemplo, a la celda F4, y a continuación decirle qué valor va a tener ese escenario en ese caso. En este caso hemos puesto que es un 5% en el escenario número 1. Podemos crear un segundo escenario, sería crear en lugar de editar, que lo estoy haciendo ahora mismo, que afecta también a la celda F4, podría ser otra celda, y que en este caso el valor que vamos a contemplar es el 6%. Y podemos crear un tercer escenario, donde este escenario le vamos a decir que afecta también a la celda F4, y por ejemplo le vamos a decir que es un 7%. Esto tiene dos ventajas. Primero, con solamente hacer doble clic en el nombre del escenario, vemos cómo afecta a los valores que están representados en el escenario.
Primer tema. Y segundo es que nos permite hacer un resumen de nuestro escenario de una forma rápida para saber cómo afecta a una determinada celda o celdas, a uno de los resultados. En este caso, nosotros le vamos a decir que queremos ver cómo afecta en este resumen el escenario, por ejemplo, a estas tres celdas. ¿Cómo se ve afectada en cada uno de los casos? Si le damos a OK, automáticamente nos sacará una hoja, que es un informe de escenario, donde nos dice, con distintos valores en la celda F4 del 5, 6, 7%, cómo afectan las celdas B15, B16 y B17. Vamos viendo, por ejemplo, aquí los valores diferentes. Está claro que los valores F4, B15, B16 y B17 no es una forma fácil de ver este resumen. Entonces, lo recomendable en estos casos es previamente darle nombre a las celdas. Entonces, por ejemplo, F4 era la primera de ellas. Nos vamos al administrador de nombres y le damos el nombre discount rate. Recordamos que no podemos utilizar espacios en blanco. En este otro le vamos a dar el nombre present value. En el siguiente net present value. Y en el último rates of return. Ya tenemos definidos los tres nombres. Si ahora nos vamos de nuevo al gestor de escenarios y le damos de nuevo a resumen, vamos a crear un resumen diferente, vamos a hacer como un informe pivot table, veremos cómo. Ahora se ve mucho más claro, porque tenemos aquí los nombres de las celdas que se ven afectadas y aquí estamos viendo, cómo le afecta la tasa de descuento, que es el nombre que le hemos dado a la otra celda. Y así los podemos ver todos de una forma mucho más sencilla. Bien, podemos volver por tanto a nuestra hoja inicial. También ocurre muchas veces que no existe certeza sobre cuál va a ser el valor de la tasa de descuento. Hemos supuesto en este caso que puede variar entre el 5 y el 7%, pero hay valores intermedios que también pueden aparecer. Cuando ocurre este tipo de hecho, se suele recurrir a la simulación, y la simulación supone generar valores de forma aleatoria entre dos valores. Entonces, si nosotros ponemos un valor mínimo y un valor máximo, por ejemplo, vamos a suponer, igual que en el escenario, que el valor puede ser entre el 5 y el 7%. Podríamos darle dos decimales para que se vea claramente. Bueno, pues podemos decirle a Excel que la tasa de descuento sea un valor aleatorio entre esos dos valores. Bien, para hacer ese tipo de cálculo, Excel incorpora una función, que es la función rand, y lo que hacemos, como dice en la descripción, es generar valores aleatorios entre 0 y 1. Por lo tanto, no es suficiente. Pero si multiplicamos esos valores aleatorios entre 0 y 1 por la diferencia entre los dos valores máximo y mínimo y lo multiplicamos al valor mínimo, sí que estaremos en ese caso consiguiendo los valores que obtenemos entre el 5 y el 7%. La primera opción marcaría un 5% fijo y en este segundo caso sería un valor que oscilaría entre 0 y 2, porque la diferencia entre estos son 2, este sería un 1 y por lo tanto serían entre estos valores. Cada vez que hagamos un cálculo en nuestra hoja de cálculo, esta celda variará y podríamos tener unos u otros valores. Vamos a dejar aquí marcado con un recuadro sencillo para que se vea claramente. Esto que estamos haciendo con modificar una celda también se puede conseguir pulsando la tecla de función F9. Bien, y con esto podríamos dar por finalizado este ejercicio.